Esto pasó hace unos meses. Era mi turno nocturno en el hospital, un lugar antiguo y solitario. La mayoría de los pacientes eran casos comunes, pero la noche siempre traía un aire de inquietud. Mientras revisaba los registros, mi teléfono sonó. Contesté. Solo escuché una respiración pesada. Al principio pensé que alguien estaba bromeando. El sonido era extraño. Solo susurró mi nombre, luego un clic. Me estremecí, pero traté de sacudirme la sensación de incomodidad. Pasaron los días y las llamadas seguían. Algunas eran solo estática, otras parecían gritos. Una vez escuché la voz de un paciente que había llegado en estado crítico. Sentí que algo se revolvía en mi estómago. Cada llamada me dejaba más ansiosa. ¿Qué estaba ocurriendo? Me pasaba el turno mirando mi teléfono, esperando ver quién era, pero nunca había respuesta. Era como si alguien estuviera observando todo desde lejos. Una noche, mientras intentaba descansar en la sala, el teléfono sonó de nuevo. Levanté la mirada, esperando que fuera un compañero. Al contestar, escuché, Clara. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor. Estaba sola en esa sala vacía, y las sombras parecían moverse en el pasillo. No me atrevía a mirar demasiado. Tenía miedo, así que colgué de inmediato. Las voces comenzaban a conectar con lo que hacía. Me preguntaba si eran los pacientes que habían perdido la vida. No quería hablar con nadie sobre esto. Era vergonzoso, como si estuviera perdiendo la cordura. Pasaba mis noches asegurándome de que todo estuviera bajo control. Sin embargo, las llamadas no cesaban. Me atormentaban. Sentía una presión constante en el pecho, como si algo oscuro me vigilara. Una noche, tarde, el teléfono sonó otra vez. El pánico me llenó. Contesté. Esta vez la voz era clara. ¿Por qué no me ayudaste? Sentí un frío que me recorrió la columna. Me paralicé, incapaz de responder. Miré hacia el pasillo, buscando las sombras. Me sentía atrapada en una pesadilla, sin saber cómo escapar. Las voces continuaron apareciendo en momentos aleatorios. Una vez oí un lamento que respiraba. Estoy aquí. Y otra vez, no debería estar así. Había algo en esas palabras que me hacía sentir culpable. No sabía de quién eran. Al principio pensé que podría ser un error, pero la sensación de que me llamaban aumentaba. Era como si un hilo invisible conectara a esos pacientes con mi conciencia. Decidí plantearme una última pregunta. ¿Quién era esa voz que repetía mi nombre? Realmente eran figuras del pasado, de aquellos que no pude salvar. Hice una breve oración y pedí no volver a escuchar esas llamadas. Pero la respuesta nunca vino. Lo único que sé es que cada vez que suena el teléfono, un escalofrío recorre mi cuerpo. El hospital se vuelve más oscuro cada noche y me doy cuenta de que, aunque intento ser fuerte, hay algo que siempre me perseguirá. Nadie habla de ello, pero en esos momentos, una parte de mí también está callada. Si alguna vez descubro quién llamaba, podré sobrellevarlo. Capítulo 2. No podía más. Las noches se convirtieron en una tortura. Cada vez que el teléfono sonaba, me paralizaba. Si alguien necesitaba ayuda, siempre estaba dispuesta, pero no de esta manera. Las voces eran un eco de mis temores, y cada llamada parecía arrastrarme más hacia la oscuridad. Entonces, una noche, decidí que tenía que enfrentar esto. Tomé un profundo respiro y me propuse no colgar esta vez. Cuando sonó el teléfono, mi mano tembló al levantarlo. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa. Hubo silencio, y luego escuché un susurro. «No olvides». No estaba segura de haber escuchado bien. El sudor empapaba mi frente. Sentí que debía hacer algo, así que decidí revisar el área. Salí de la sala de descanso y caminé por los pasillos oscuros, sintiendo la frialdad del aire. La luz parpadeante del pasillo principal me dejó aún más inquieta. Moví la mirada hacia las habitaciones. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero mientras me acercaba a la habitación 204, sentí una presión en el pecho. Era un paciente que había estado luchando contra la muerte. Su nombre era Andrés, y recuerdo que su madre nunca dejaba de llorar en el pasillo. Cuando llegué a la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que alguien me observaba. Entonces, un grito resonó en mi mente. «Clara, ayúdame».
Ayúdame. No sabía si era real o si mi imaginación estaba jugando conmigo. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. La habitación estaba vacía, la cama estaba hecha y las luces estaban apagadas. No había rastro de Andrés. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, mi teléfono sonó nuevamente en mi bolsillo. Saliendo de la habitación contesté, pero solo escuché llantos. «¿Por qué no viniste?», decía una voz. Y en ese momento recordé el último día que había estado con Andrés. Había prometido que no lo dejaría solo, que lo visitaría de nuevo. Una mezcla de culpa y miedo me invadió. Caminé hacia el área de enfermería para buscar a alguien, para preguntar si Andrés había regresado. La respuesta fue un simple gesto de cabeza. Nadie había visto a su madre esa noche. Me sentí atrapada, como si el silencio del hospital fuera cómplice de algo más grande. La inquietante sensación de ser observada no se desvanecía. Entonces miré a la distancia y vi a alguien en el pasillo, un contorno oscuro que se desvanecía al acercarme. Cuando llegué, no había nadie. Solo el eco de mis pasos resonaba en el silencio. Miré una vez más hacia la habitación de Andrés. El miedo me instó a regresar, a entender. Al darme la vuelta para marcharme, vi una figura de pie al final del pasillo. Era una mujer, con el rostro cubierto por una sombra. «Ayúdame, Clara», dijo. Reconocí esa voz. Era su madre. De repente, una revelación fría me golpeó. Las voces eran un ruego por ayuda. Estaban atrapadas de alguna manera, buscando a alguien que pudiera salvarlas. El laberinto de dudas y culpas se adueñó de mí. Sabía que tendría que regresar. Yo podría ser la única que podía escuchar, pero en esa oscuridad veía cosas que nunca imaginé. Una parte de mí deseaba escapar, pero otra parte, la que había jurado ayudar, se aferraba a la esperanza de que podría encontrar respuestas. Cerré los ojos, tomé aire y me dirigí hacia la fuente de los ecos, decidida a enfrentar lo desconocido. Pero antes de que pudiera dar otro paso, entendí que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Lo que descubrí probablemente me dejaría más marcada que las llamadas mismas, y sin creerlo, ya estaba en el centro de un juego aterrador. Capítulo 3. Avancé por el pasillo, con la incertidumbre en cada paso. La figura de la madre de Andrés parecía desvanecerse en mis pensamientos, pero su voz aún retumbaba en mi cabeza. «Ayúdame, Clara». Eran palabras que no podía ignorar, aunque el miedo se enroscaba en mi pecho como una serpiente. Tenía que encontrar respuestas, aunque sabía que podía ser peligroso. Decidí primero explorar la habitación de Andrés nuevamente. Quizás había algo que había pasado por alto. Cuando llegué, la puerta se abrió con un chirrido bajo. La oscuridad se sentía densa, y la luz de mi linterna apenas iluminaba lo suficiente. La cama estaba hecha, pero las cosas en la mesita de noche me llamaron la atención. Un libro estaba abierto, y el nombre de su madre estaba escrito en la primera página, junto con una fecha, el día que Andrés fue admitido. Caminé hacia la mesita y alcancé el libro. Era un diario. Mi curiosidad venció al miedo, y hojé sus páginas. Había notas sobre sus esperanzas y temores. Al leerlo, empezaba a entender la desesperación de la madre. Andrés había sido su único hijo, y había padecido por mucho tiempo. El dolor salía de la página y me golpeaba con fuerza. Me pregunté si ella, al igual que yo, había sentido la misma sensación de impotencia. De repente, mi teléfono sonó otra vez, esta vez casi a mis pies. Me hizo saltar. Miré la pantalla y vi el mismo número desconocido, ese que me había atormentado en las últimas semanas. La mano me temblaba mientras contestaba. «Clara». La misma voz quebrada sonó al otro lado. Se trataba de su madre. «¿Por qué no viniste a ayudarlo?», preguntó con un tono de dolor desgarrador. «Él me necesita, y tú también». Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería gritar, pero me contuve. «Estoy aquí. Estoy haciendo todo lo posible», respondí, aunque sabía que no era verdad. La culpa me abrazaba como un manto pesado y oscuro. «¿Dónde estás?» «Estaré esperándote donde todo comenzó», dijo ella, y la línea se cortó. Me quedé quieta un momento, tratando de procesar sus palabras. ¿Dónde todo comenzó? Mi mente se llenó de imágenes del primer día en que Andrés fue admitido. La sala de emergencias, la consulta.
siempre tan caótica y llena de vida, pero también de muerte. Esa sería mi próxima parada. Mientras caminaba hacia la salida, la oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor, así que corrí hacia la sala de emergencias. No podía ignorar lo que sentía. La madre de Andrés parecía atrapada en algún limbo. Tenía que encontrarla. Debía ayudarla y a su hijo. Pero, ¿y si yo también estaba atrapada en algo más grande? Algo que ni siquiera podía imaginar. Entré en la sala de emergencias. El caos habitual había sido reemplazado por un silencio inquietante. La estación de enfermería estaba desierta, y el lugar se sentía vacío, como si alguna sombra hubiera pasado y arrastrado toda la energía. Una tensión palpable me rodeaba. Sin embargo, no podía darme el lujo de sentir miedo. Tenía que seguir adelante. Y ahí lo vi, un objeto brillante en el suelo. Me agaché para recogerlo y me di cuenta de que era un pequeño colgante con la foto de un niño. Reconocí a Andrés. En el reverso, las palabras «siempre juntos» estaban grabadas. El aire se volvió más frío. ¿Qué significaba esto? De repente, un grito resonó a través del pasillo. No era un grito de dolor, sino una llamada desesperada más, como un eco. Sin pensarlo, seguí la voz. El pasillo se alargaba ante mí, y un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Sabía que encontraría más respuestas, pero también temía lo que pudiera descubrir. El camino estaba claro, pero el destino era incierto. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la fuente del grito. El misterioso juego había comenzado, y estaba a punto de enfrentarme a sus resonancias más oscuras. Capítulo 4. El grito continuaba resonando, guiándome en la penumbra. Mis pies se desplazaron con una mezcla de determinación y miedo. Cada paso retumbaba en mis oídos, y una parte de mí dudaba. ¿Qué había desencadenado esa desesperación? Cruzando un umbral, llegué a un área abandonada del hospital. Las luces titilaban, proyectando sombras que parecían danzar a mi alrededor. La voz seguía llamando, ahora más clara. Era casi un susurro. «Ayúdame, Clara». Era la misma voz que había escuchado en el teléfono. La tensión se intensificó mientras seguía el eco de las palabras. Iba en busca de respuestas, pero también sabía que tal vez no quería encontrarlas. Me detuve frente a una sala cerrada. La puerta estaba entreabierta, y una brisa fría salía de su interior, tambaleándose con un lamento. Con un suspiro tembloroso, empujé la puerta. El espacio era oscuro y lleno de polvo. En el centro, una silla de ruedas solitaria, con una manta arrugada. Al mirar más de cerca, vi algo junto a la silla. Era una pequeña muñeca de trapo, de aspecto desgastado, con un ojo perdido. Algo en su presencia me inquietó. Me forcé a recordar a Andrés, su madre, y el amor que parecía haberlos atrapado en un ciclo de tristeza. El lugar parecía sobrecogido por una historia no contada. Entonces, en la esquina de la habitación, vi una sombra moverse. No era mi imaginación. Alguien estaba allí. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba, dudosa, sintiendo que ese instante podría ser lo que cambiaría todo. Al ingresar completamente, vi una figura. Era una mujer, de espaldas, con el cabello desordenado. La verdad me impactó como un golpe. Era la madre de Andrés, con la fragilidad de un alma perdida. «¿Por qué no me encontraste antes?», preguntó, su voz temblando con cada palabra. «Te he estado buscando», respondí, mi voz un susurro lleno de miedo. «Andrés, él necesita ayuda». Ella giró lentamente. Sus ojos me miraron con una mezcla de alivio y tristeza. «Él no puede escapar. El lugar donde estaba atrapado. Y yo también. Estoy aquí, pero no puedo salir». Su declaración era aterradora. No sabía si hablarle o correr. «¿Cómo puedo ayudar?», pregunté, aturdida. Su rostro estaba marcado por la desesperación. Las cosas que no se dicen, lo que no se enfrenta, nunca se desvanece. Mientras hablaba, el aire se volvió más pesado. Sentí que las paredes de la habitación parecían cerrarse, como si el espacio estuviera impregnado de emociones no resueltas. Los recuerdos son cadenas, debemos romperlas. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. De repente, el destello de un recuerdo golpeó mi mente. La primera vez que Andrés fue admitido, vi algo en su historial médico.
una nota sobre un evento traumático en su infancia, algo que jamás había sido contado. ¿Te refieres a su pasado?, cuestioné, buscando la conexión. Ella asintió. Su mirada se volvió distante. Tienes que investigar, Clara. No puedes ignorarlo. Los secretos son más que sombras. Son el hilo que nos ata. Mientras hablaba, un fuerte sonido la interrumpió. La puerta se cerró de golpe, dejándome atrapada en esa habitación oscura junto a ella. Mi respiración se aceleró, mientras miraba la puerta y luego a ella. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, la adrenalina surgiendo. La pálida luz de la habitación parecía apagarse. Entonces entendí. No solo estábamos atrapadas en un lugar físico, sino en un ciclo de dolor que necesitaba ser deshecho. Debería haber estado aquí antes, murmuré. Ahora estoy aquí para ayudar. Pero al mismo tiempo, me preguntaba, ¿era yo lo suficientemente valiente para enfrentar lo que me aguardaba? La sombra al fin había llegado, y su abrazo era frío e inevitable. Porque el pasado aún vive aquí, respondió, sus ojos llenos de lágrimas que nunca caían. Tienes que recordar lo que sucedió. Necesitas encontrar el hilo que nos une a todos. Me giré para mirar la habitación. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Mi corazón latía con fuerza. El aire estaba cargado de emociones, como si todos los recuerdos reprimidos estuvieran a punto de estallar. ¿Cómo puedo recordarlo? ¿Qué debo buscar? No lo recuerdo todo, admitió, su voz casi un susurro. Pero hay algo en esta muñeca. Andrés solía aferrarse a ella. Quizás ahí esté la clave. Mis manos temblaron mientras me acerqué a la muñeca. El trapo estaba gastado, casi deshecho, pero algo en ella irradiaba un peso emocional. La tomé con cuidado, sintiendo el eco de risas pasadas. ¿Qué ha pasado aquí?, murmuré, mirando a la madre de Andrés. De repente, un grito desgarrador resonó más allá de la puerta. Era un sonido tan profundo que me heló la sangre. Mi mente corrió a toda velocidad. Todo el horror que había estado acechando regresó de golpe. ¿Qué fue eso?, grité, buscando respuestas en la mirada de la mujer. Es Andrés, dijo, y su voz se rompió. Él está sufriendo. No tiene paz. Tienes que evitar que la historia repita su ciclo. Las palabras retumbaron en mi mente. Dame un momento, respondí, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Miré la muñeca con un nuevo enfoque, tratando de recordar. Era evidente que había algo más, un consejo oculto en su presencia desgastada. Mientras la sostenía, comenzó a recordar fragmentos, risas, lágrimas, el eco de un niño jugando. Entonces un nombre apareció en mi mente, un nombre olvidado, María. Era el nombre de su madre, y llegó como un destello, iluminando el oscuro laberinto de mis pensamientos. ¿Era esa la conexión? ¿Su nombre, María?, pregunté, girando hacia la mujer. Ella me miró sorprendida, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. Sí, Clara, exacto, pero debes entender, María no está aquí solo por su dolor. Hay algo más. El grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte. El instante de claridad se desvaneció, y una sombra oscura apareció en la puerta. No puede ser, grité, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre mí, arremolinándose como un torbellino. Clara, la madre de Andrés gritó, debes actuar ahora. Todo se entrelazó en un momento de pánico. Estaba encerrada en esa habitación, con la muñeca en mis manos y el eco aterrador de la historia que se repetía. Lo que fuera que ocurriera en el pasado no podría quedar sin respuesta. Mi próximo paso era crucial. Solo seguía en pie gracias a la determinación de romper esas cadenas. Pero entonces, el miedo surgiendo de las sombras me hizo darme cuenta de que el tiempo se acababa. Sería capaz de enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. Mientras el grito retumbaba una vez más, sabía que había llegado la hora de enfrentar lo desconocido. Capítulo 6. La sombra se movía, una masa oscura en la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda,
y en un instante de desesperación apreté la muñeca contra mi pecho. «¡Detente!», grité. No sabía si le hablaba a la sombra o a mí misma. Era una mezcla de impotencia y miedo. «Clara, hazlo ahora», repitió la madre de Andrés. Sus ojos reflejaban un cóctel de angustia y esperanza. Su voz me empujó hacia adelante, obligándome a recuperar el control. Me acerqué un paso a la sombra, que parecía oscilar, casi dudando. «Andrés», llamé, sin importarme el temblor en mi voz. «Estoy aquí. Sé que estás sufriendo. Quiero ayudarte». El grito resonó de nuevo, pero en lugar de aterrarme, esta vez sentí una extraña conexión. Escuchaba en esa voz un eco de dolor, un deseo de liberación. «Andrés, cuéntame lo que pasó», supliqué. La muñeca crujió entre mis manos. De repente, la sombra se detuvo. Era como si hubiera escuchado mi llamado. Un silencio abrumador llenó la habitación. «Recuerdos atrapados», murmuré. Ahí, la esencia del horror, las memorias conducían al sufrimiento. «Tienen que salir». El aire se volvió denso, y mis pensamientos se entrelazaron con los recuerdos de Andrés. Las risas y lágrimas se mezclaron con la oscuridad, y en medio de todo eso, una imagen emergió. Un juego en el parque, flores coloridas, un mar de felicidad. Y después, un grito, un accidente. Todo se desvaneció. «María», susurré nuevamente, sintiendo su nombre como un hilo delgado que conectaba todo. «María». La sombra tembló, como si la invocación despertara algo en su interior. La figura empezó a asumir forma, contornos que emergían del abismo. Una cara conocida, un rostro lleno de angustia. «Soy yo», dijo con voz ahogada. Era Andrés, y su presencia me llenó de un nuevo miedo. «No puedo descansar». «Debes contarme lo que sucedió. Debes liberarte», insistí, sabiendo que el tiempo apremiaba. La muñeca vibró en mis manos, como si alentara a que continuara. Eran juegos, eran risas, pero luego, el día sombrío, María no regresó. La voz se quebró, y el terror hizo mella de nuevo. Comencé a recordar más también, el día del accidente, las advertencias ignoradas, el vacío que dejó su desaparición. Comencé a sentir que las emociones, todo lo que había ocurrido, se comprimía en la habitación como un volcán a punto de estallar. «Debes dejarlo ir, Andrés. Necesitas que la verdad salga a la luz», le dije, ya casi en un susurro. La muñeca parecía absorber cada palabra, cada fragmento de sufrimiento que estábamos compartiendo. La sombra palpitó, como si asentiera a mis palabras. «No puedo, no sé cómo». Su voz era un lamento, sacudido por el dolor de recordar. Entonces, en un impulso desesperado, sostuve la muñeca frente a él. «Toma esto. Es un puente. Revive el momento. Encuentra la paz en tu verdad». Mi voz resonó en la habitación, llena de fuerza que no sabía que tenía. Andrés extendió su mano, y al tocar la muñeca, el aire se sacudió. La habitación pareció oscilar, y luces danzaron a nuestro alrededor. El grito se transformó en un lamento diferente, suave, palpitante. Pero la sombra se fue desvaneciendo, la tensión se disipaba y su peso se aligeraba. Pero en ese mismo instante un nuevo grito surgió, uno que no venía de Andrés. «¡Clara!», gritó la madre de Andrés, y su rostro se tornó pálido. «¡Algo más está aquí!». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El alivio se tornó en horror al darme cuenta de que la lucha con el pasado apenas comenzaba. Capítulo 7. El ambiente se volvió crudo, helado. El grito de la madre de Andrés resonaba en mis oídos, retumbando en la penumbra de la habitación. Mi corazón se aceleró. La sensación de haber abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada se instaló en mi pecho. «¡Clara!», insistió de nuevo, su voz temblaba. Siento algo más». La muñeca en mis manos aún vibraba, y yo sabía que la conexión a la oscuridad no había terminado. «No te alejes de la sombra, Clara», susurró Andrés. Su figura comenzaba a desvanecerse, amenazando con perderse de nuevo en el abismo. No puedo recordar lo que pasó, sin recordar todo. La manta de nervios me cubría, pero no podía dejarme intimidar. «¿Qué más hay, Andrés? ¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. La sombra tembló, y detrás de Andrés una nueva aparición se gestaba. No podía discernir bien la figura al principio, pero era más grande, más oscura. Pequeños ecos de risa se aproximaban como olas,
Y entonces lo entendí. Esa voz no era familiar. La vergüenza llenó mi ser. No, Andrés, no esos recuerdos. No lo permitas. Demasiado tarde, murmuré, un grito en mi interior, pero no podía ser cierto. En el fondo sabía que había algo que debía descubrir. Con un grito profundo, la figura oscura se expandió, llevando un hedor añejo de secretos mal guardados. ¿Quién está ahí?, cuestioné, intentando retener la calma. Era más que una sombra. Era un presente, un eco de algo oscuro que había permanecido oculto. La madre de Andrés, empujando el miedo a un lado, se acercó rápidamente. «No te acerques, Clara. No lo hagas». Su advertencia llegaba con un sopor de terror, recordándome que había algo más en juego. Aún así, me mantuve firme. «¿Qué es lo que quiere?», pregunté. La habitación resonó, un eco vacío de mis palabras, y de pronto surgió otra voz de las brumas de la sombra. «Tú no deberías estar aquí», dijo, un murmullo escalofriante. «No hay lugar para ti». Me detuve. «¿Quién eres?». La pregunta tomó fuerza de mí. La sombra se retorció y la imagen de un niño pequeño emergió entre la oscuridad. Tenía un rostro familiar, un eco de la infancia de Andrés. «Te lo dije, no dejes que te atrapen». Su mirada estaba cargada de advertencias, una súplica silenciosa. «María», susurré, acordándome de la niña mencionada antes, la que había caído, la que había desaparecido. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. «María, estás aquí». Las risas resonaban de nuevo, pero esta vez eran ecos de tristeza, un recordatorio de lo que se había perdido. «¡Vete!», gritó la sombra. Su tono se tornó en un rugido profundo, cargado de furia. «No puedes ayudarlo». Una presión abrumadora me envolvió, y en un instante noté que la muñeca se iluminaba más intensamente, como si respondiera a la energía acumulada. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que todo estallara. «No puedo parar», proclamé, desafiando a la figura oscura. «No voy a dejar que el horror que sienten nos consuma». La habitación tembló, y la madre de Andrés gritó. El aire se hacía más pesado, pero me sentía más fuerte. La verdad estaba allí, esperando salir. Una verdad que bastaba con tocar. Así que lo intenté. «Andrés, recuerda lo bueno, lucha por ella». El silencio se volvió ensordecedor, pero en medio de la oscuridad había algo fascinante, algo que brillaba con claridad. Sentí que estaba a punto de descubrirlo, de desentrañar lo desconocido, cuando de repente todo se oscureció. Entonces, una voz familiar me llevó de regreso. «¡Clara, despierta!». Capítulo 8. Desperté de un tirón, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La luz tenue de la habitación me hizo parpadear, y por un momento no supe dónde me encontraba. El eco de la sombra seguía presente, dibujando sombras sobre las paredes, y la sensación de frío me envolvía como una segunda piel. «Clara, ¿estás bien?». La voz provenía de la madre de Andrés. Su rostro pálido y preocupado se recortaba contra la luz. La holograma de la sombra había desaparecido, pero su peso aún permanecía en el aire. «No lo sé», respondí, tratando de aclarar mi mente aún confusa. Tuve una visión, algo sobre María. La mención de su nombre hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. «María», murmuró ella, y pude ver cómo su energía parecía flaquear, como si la simple mención de la niña diera vida a unos recuerdos que preferiría olvidar. «No deberías haber ido tan lejos». Me sacudí, intentando recordar la claridad de lo que había experimentado. «Andrés necesita ayuda. Él debe recordar también. La sombra no se detendrá hasta que lo haga». Mis palabras salieron rápidas, llenas de urgencia, pero la tristeza en su rostro me hizo dudar. «Hay cosas que es mejor no recordar, Clara, cosas que podrían romperlo», dijo, con la voz temblorosa. «Y si me lo preguntas, muchos de nosotros preferiríamos vivir con la ignorancia». La frustración me hirvió por dentro. «No podemos permitir que sus demonios lo consuman. Debo encontrar una forma de ayudarlo». «No entiendo cómo puedes estar tan segura», susurró, una sombra de desesperación cruzando su expresión. «A veces es más fácil dejar ir. Creemos que lo olvidamos, pero lo llevamos siempre con nosotros». No podía aceptar eso. Todo lo que había experimentado, cada fragmento de la verdad, me empujaba a avanzar. «¿Dónde está él ahora?», pregunté, tratando de aferrarme a un hilo de esperanza. «No muy lejos», respondió. Su mirada hacia el pasillo era sombría. «Algunos lo han visto.
en el jardín. Se le ha visto hablando solo. Sin pensarlo 2 veces me dirigí hacia la puerta. Tenía que encontrarlo. Tenía que hacerlo antes de que la oscuridad se lo llevara una vez más. El pasillo estaba en penumbra. Las luces parpadeaban o oprimían la habitación con su luz intermitente. La casa parecía un laberinto de recuerdos atrapados, y las risas resonaban suavemente como un eco distante, cada una llevándome más cerca de la verdad. Al llegar al jardín, la atmósfera se volvía aún más intensa. La niebla se deslizaba por el suelo, y la oscuridad parecía tener su propio pulso. Cada paso me acercaba más a Andrés, a la verdad que había estado ocultando. Entonces lo vi, sentado en una banca desgastada. Su silueta era frágil y sufrida, y se movía como un autómata, hablando, pero sin nadie que lo escuchara. «Andrés», llamé, con voz firme. «Soy yo, Clara». Él levantó la cabeza, pero no había reconocimiento en su mirada. «Clara, no es posible», murmuró, su voz perdida, atrapada en alguna parte entre la memoria y la locura. «Recuerda, Andrés, hay cosas que deben salir a la luz», le dije, sintiendo que el tiempo se acababa. Mientras me acercaba, la atmósfera se volvió gélida de nuevo. Las risas, ahora mezcladas con llantos, llenaron el aire, y algo muy oscuro se agitaba a nuestro alrededor, como si estuviera esperando el momento perfecto para consumirnos a ambos. Justo cuando estuve a punto de tocar su mano, la sombra se extendió, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. «Clara, vuelve atrás», gritó Andrés, pero ya era demasiado tarde. Las primeras luces de una revelación me golpearon, y comprendí que el horror estaba a punto de revelarse. El eco de la sombra se preparaba para dar su próximo golpe. «No hemos terminado», resonó una voz al unísono con un grito desgarrador. Y con cada instante que pasaba, sabía que debía descubrir la verdad antes de que la oscuridad reclamara todo lo que éramos. Capítulo 9. La oscuridad me rodeó por completo. Las risas se convirtieron en gritos. El aire se hizo denso y pesado. Miré a Andrés. Su rostro revelaba una desesperación que no podía ignorar. «Clara, no deberías haber venido», gritó de nuevo, tratando de impedir que la sombra nos consumiera. Los ecos amorfos cohesionaban con nuestras voces. Quería acercarme a él, pero la sombra crecía, desdibujando el límite entre él y el horror que se manifestaba en el aire. A cada pulso, el miedo me invadía más. Tenía que hacer algo. «Andrés, solo escúchame», dije, tratando de que mis palabras le alcanzaran. «Tú tienes el poder de enfrentar esto». La sombra pareció temblar ante mis palabras. Por un instante, la niebla se disipó, revelando fragmentos de recuerdos que flotaban a nuestro alrededor. Risas de niños, una canción triste, el sonido de una puerta cerrándose abruptamente. Todo lo que había estado perdido emergía de la oscuridad, como si la sombra alimentara sus propios demonios al revivirlos. «Andrés, piensa en María», murmuré, sabiendo que su nombre era un hilo frágil que podría conectarlo nuevamente a la realidad. Recuerda lo que pasó, lo que los llevó a ella. El rostro de Andrés cambió ligeramente, y sus ojos comenzaron a brillar con una chispa de lucidez. María, la casa. No quería. Su voz se rompió. Huir no fue suficiente. Las sombras se arremolinaron con más furia, como si intentaran silenciarlo. «No, no hables de eso», gritó, luchando contra el peso de su propia oscuridad. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia él, tratando de alcanzar ese fragmento de esperanza que brillaba en su interior. «Tienes que luchar. No estás solo, Andrés. Yo estoy aquí contigo». Un destello de recuerdos golpeó su mente con fuerza. Su rostro se transformó. «Clara, recuerda esa noche». De pronto, la atmósfera cambió y la sombra pareció retroceder. Escuché un susurro y el aire se volvió helado. En un instante, comprendí la naturaleza del horror que nos rodeaba. Lo sé, lo que hicimos, la casa, la llamada. Pero antes de que pudiera continuar, un silencio abrumador nos envolvió. «Tienen que olvidarlo», dijo la voz de la sombra que se materializaba. «Preferiría no recordar. Vas a arrastrar a Clara contigo». «No», grité, sintiendo que la desesperación me consumía. «La verdad debe salir a la luz. Escucha, Andrés». Los ecos de risas se desvanecieron y la sombra se hizo en silencio. La habitación parecía temblar y por un momento me atreví a pensar que habíamos logrado algo. Andrés se puso de pie, tambaleándose, y miró a su alrededor, visiblemente confundido.
Clara, yo no sé si puedo. Sus ojos vidriosos buscaban un anclaje en mí. Puedes, le dije, con más firmeza. Recuerda lo bueno, recuerda a María tal como era. Usa eso para luchar, para enfrentar lo que se interpone entre nosotros. La oscuridad se arremolinaba, pero esta vez se sentía menos amenazante. Reconocí que había algo más que comprender. La sombra había alimentado su fuerza del miedo, pero entre los recuerdos compartidos, la luz comenzaba a filtrarse. Sin embargo, algo más llamaba mi atención. Una figura emergente del rincón del jardín. Era la manifestación de alguien que conocía. Reconocía esa silueta. María, me escuché decir, mientras un nuevo escalofrío recorría mi columna, ya que todo lo que había estado oculto empezaba a salir a la luz. Esa visión dejó mi estómago en un nudo. La verdad completa estaba a punto de revelarse, y aunque la luz del recuerdo brillaba intensamente, me preguntaba si estaba preparada para lo que eso significaba. Capítulo final. Las sombras fluctuaron. La figura de María balbuceaba a medida que intentaba mostrarme el camino. A pesar de la turbulencia que rodeaba el jardín, sus ojos parecían brillar con una paz que sentí como una llamada. «Clara, ayúdame a liberar a Andrés», la oyó gritar, rompiendo la atmósfera tensa que nos mantenía cautivos. «Andrés», dije, girándome hacia él, cuyos ojos mostraban un pánico que se volvía creciente. «Reconoce lo que pasó. María era tu amiga. El día del accidente. La casa, mi corazón latía con fuerza. Comprendí que se trataba de un pasado atrapado en un ciclo de dolor. El sonido distante de risas infantiles se confundía con el lamento desgarrador de la sombra oscura, que parecía alimentarse del sufrimiento, amenazando con desbordarse sobre nosotros como un torrente. «¡María!», Andrés gritó, su voz elevada. «No debí haber corrido, no debí dejarte sola». Su rostro se tornó grave y temeroso. En ese momento, la esencia de la verdad golpeó con fuerza, iluminando lo que había ocurrido. Sentí como el viento frío de la sombra comenzaba a retroceder, y noté que las risas cambiaban, transformándose en gritos de angustia. Busqué la muñeca, aferrándola con fuerza. «Recuerda lo bueno, recuerda los juegos, la alegría, antes de que todo se torciera», insté, sintiendo mi voz resonar en el aire. La figura de María flotó más cerca. Su esencia parecía un puente entre la verdad y la oscuridad. «No dejes que el miedo los atrape. Recuerden, tienen que hablar de lo que ocurrió». Con cada palabra, una capa de la sombra se deshizo, aproximando a Andrés a la luz. «No puedo, Clara», susurró, atrapado entre su culpa y el dolor. Era evidente que él luchaba por liberarse de las cadenas que habían permanecido durante tanto tiempo. «No estás solo, Andrés. Yo estoy aquí», le dije, acercándome. Pronto, el aire comenzó a cambiar. Pude ver cómo la figura de su madre se unió a María, su rostro ahora calmado. La sombra tembló. «Recuerden, es hora de sanar», grité, sintiendo el peso de la verdad aplastar a la oscuridad. Observé cómo las luces comenzaron a centellear alrededor de nosotros, un resplandor que se entrelazaba con el dolor y la esperanza. «No debes quedarte atado», dijo María, su voz ahora clara y fuerte. «Narrar lo que pasó es lo que les liberará a todos». Las lágrimas brotaron en mis ojos. Todo lo que había vivido en estos días me había llevado hasta aquí. «Cuéntalo, Andrés, te escuchamos. Dilo en voz alta». Y entonces lo hizo. Se dejó llevar por un torrente de recuerdos que brotaron desde su corazón. Era un juego. Nunca quise que sucediera. María se cayó, y yo no hice nada. Su voz se quebró. Las sombras se estremecieron, respondiendo a esa verdad pronunciada. Y allí, en medio del tumulto, sentí una paz creciente. La sombra susurró, pero esta vez los ecos eran diferentes, se convirtieron en lamentos que se desvanecían. Fue un momento que desterró el horror, lo desenmascaró, lo expuso al aire libre. Un instante de calma se instaló. «Por fin estoy libre», murmuró Andrés. Sus ojos reflejaban una luz que nunca había visto antes. La oscuridad ya no lo dominaba. «Lo siento, María». Las palabras brotaron con sinceridad, ningún hilo entrelazado en su camino. Mientras el jardín comenzaba a transformarse, vi cómo las sombras se disolvían gradualmente y la figura de María sonreía, encaminándose hacia la luz. «Todo estará bien», susurró mientras se desvanecía en la bruma que se suavizaba. Me quedé quieta, sintiendo la tranquilidad luego de la tormenta. Andrés se volvió hacia mí.
y en su mirada descubrí que la lucha aún no había terminado. Pero ahora había una claridad sobre lo que vendría. «Clara, ¿crees que esto se acabó?», preguntó, con un hilo de inquietud. «Algunas heridas pueden sanar», respondí, pero sabía que siempre llevaríamos marcas. Regresé al hospital al día siguiente. El ambiente no era tan sombrío. Algunos murmullos persistían, pero había una atmósfera ligera. No supe cómo lo explicaría, y tampoco sabía si alguna vez podría. Miré el teléfono, y cuando éste sonó, apenas temblé. El eco de aquella noche permanecería en mis pensamientos. Podía regresar, pero no estaba segura si podría olvidar. Sacudí la cabeza. Todo era incierto, como una sombra que apenas se disipaba. Quizás nunca desapareciera por completo. Y en el fondo, una pregunta emergía, aún sin respuesta. ¿Era esto el comienzo de la sanación o la raíz de algo más oscuro que lurquearía en las sombras? Nunca volví a ser capaz de mirar un hospital de la misma manera, pero lo único cierto era que la luz siempre puede desterrar la oscuridad, aunque no siempre de la forma que esperas.